El tema entonces de hoy es cómo llevamos un proceso de integración a otro dominio que no sea una porción del eje real. ¿Está? Eso ya lo hicimos para el curso previo. Hablamos de funciones, f de x, y decíamos su dominio era una porción o toda la recta real. Valores que son números reales. Y ahí lo llevamos el curso pasado a funciones cuyo dominio era una porción de R2. Ya no son números, son pares ordenados de reales. O ternas ordenadas de reales. Eso lo hicimos en el curso pasado. Funciones de 2 y funciones de 3 variables. Bueno, resulta que, como muchos de ustedes sabrán, nos interesa realizar el proceso de integración para estas funciones también. Repasemos qué era lo que hicimos en el capítulo 1. Teníamos un dominio, un intervalo cerrado de R. En ese dominio lo particionábamos, le hacíamos una partición. ¿Cómo le hacíamos? La hacíamos con puntos intermedios. Y a esto lo llamábamos x0, x1, x2, xn. ¿Está? Como particionábamos, nos quedaba dividido en porciones. Por ejemplo, acá estoy tomando un subintervalo dentro del intervalo del dominio, subintervalo x1, x2. En ese subintervalo y en cada uno de los subintervalos tomábamos un punto y lo llamábamos, por ejemplo, x2 estrella. ¿Y qué hacíamos en x2 estrella? Ahí evaluábamos f. Entonces formamos, por ejemplo, x sub i estrella. La estrellita es simplemente para decir, mira, entre x1 y x2 pongo un punto de evaluación. Es un número real. ¿Está? Un número real. A este x y estrella lo multiplico por la longitud del intervalo, que la obtengo restando el mayor del menor. Esto lo hago no para el primero ni para el segundo, para todos. Y lo sumo. Y ahí tengo una suma de Riemann. Dijimos que podría esta suma de Riemann usarse para, por ejemplo, aproximar el área bajo una curva, si f fuera positiva. O no, o hacer algún cálculo que siempre es de este estilo. ¿Y qué hacíamos luego? Luego le tomábamos el límite. Y ese límite era un límite diferente de los de matemática el curso previo. ¿Por qué era diferente? Porque en los cursos de matemática del curso previo siempre tenés el límite de una expresión que la variable varía, pero la expresión es una función fija. Por ejemplo, límite de x cuadrado sobre x menos 1. Un clásico límite del curso previo. X varía, pero la forma x cuadrado sobre x menos 1, esa función no varía. Pero acá no, esta función, yo le tomo el límite a esto que está acá y esto varía. La cantidad de sumandos que hay acá varía. ¿Por qué? Porque lo que quería hacer era que el número de subintervalos tienda a infinito y cada uno de ellos, su longitud, en particular, la longitud del más grande de todos los subintervalos, o sea, este simbolito es eso, que tiende a 0. ¿Para qué hago esto? Para garantizarme de que en todos los lugares voy colocando más y más y más puntos intermedios y me queda una partición donde todos y cada uno de estos delta xy tiende a 0. ¿Está? Ese es el procedimiento de Riemann. No lo usamos casi nunca. ¿Por qué? Porque tenemos la regla de Barrow. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos si f es continua. Y decimos, hay un teorema que me dice que si f es continua,
es integrable. ¿Y qué significa eso? Significa que no importa cómo particione yo mi subintervalo en subintervalos y tampoco dónde evalúe, hacelo como quieras, siempre que n tienda a infinito y siempre que la norma de la partición tienda a 0, tiende a un único valor. Y a ese valor lo llamamos, cuando le tomo el límite, o sea, lo voy a escribir acá matemáticamente, límite para la norma de la partición tendiendo a 0. Ahora sí, en color verde le aplico el límite y que tengo la integral. Esto es la esencia del capítulo 1. Esa integral que está ahí existe siempre que f sea continua. Pero no solamente. Hay muchas funciones discontinuas donde también existe. Se me está durmiendo la gente. Alguien se me duerme. Si te dormís, saltá, respirá, no sé, hace algo, movete. Despertate, tráete acá. ¿Te falta algo? Hoy venía pensando, después de este repaso voy a hacer una reflexión. Entonces, esto, capítulo 1. Pero ahora pausa con el contenido. Una reflexión. Estoy haciendo yo, esto es una anécdota personal, me está pasando a mí ahora, a mis 56 años, casi 57, que me estoy organizando. Yo no sabía que había una ciencia de la organización personal. ¿Viste eso de hacer listas y todo eso? Que a veces es medio como aburrido, se te mezclan las cosas. Bueno, estoy descubriendo yo que hay unos tipos en el mundo que se dedican a la ciencia de la organización personal, la ciencia y la tecnología. Bueno, yo estoy siguiendo a un par de esos, algunos en YouTube, algunos en TikTok, y algunos estoy leyendo un libro de un especialista, creo que es norteamericano, bueno, estoy deslumbrado. Si alguno de ustedes quiere saber de qué se trata, es una metodología, se llama GTD. No estoy haciendo propaganda de nada, esto es una metodología que la pueden aprender en YouTube sin pagar nada a nadie. O hay libros por ahí dando vueltas que también creo que te los puedes descargar gratuitamente. Esto en inglés significa haz que se realice, get the things done, ¿no? Haz que ocurra, haz que las cosas se hagan. Entonces, ¿por qué se los digo a ustedes? Porque pienso que por ahí uno o dos de ustedes, por ahí tiene un montón de cosas en la cabeza. Y no puedo pensar, no puedo estudiar porque tengo un montón de cosas en la cabeza. Por ahí trabajás, por ahí te mudaste, por ahí tenés que lavar la ropa, por ahí te olvidaste de que pagar la cuota de no sé qué, no sé, lo que sea. Esta metodología te ayuda a organizarte, ¿sí? Yo la estoy aprendiendo, así que les comento. No es algo que yo lo sepa, es algo que me está gustando porque lo aprendo. Así que bueno, pausa, cierro la pausa. Si tu tema es organización, hay miles de caminos, imagino yo estoy siguiendo pero seguramente hay otros. Capaz que tu tema no es un tema intelectual, ni un tema emocional, ni un tema de que cuando era chico tu papá te dijo que no te gustaba la matemática y te lo creíste. No, capaz que tu tema es simplemente un tema de organización. Y con organizarte vas a duplicar la capacidad tuya o triplicar tu capacidad de estudiar y de aprender. Solo porque te va a quedar mucho cerebro libre para aprender, que antes lo estabas ocupando en otras cosas. Listo. Fin de la pausa. Volvemos al contenido. Vamos a extender esto. ¿Qué le vamos a hacer a esto? Lo que le vamos a hacer es preguntarnos, ¿cómo lo extiendo? Si en vez de tener un dominio que es una porción de la recta real, mi dominio es una porción, vamos a simplificar por ahora, una porción de R2, la voy a llamar D, y va a estar en el plano R2. Y yo ¿qué quiero hacer? Quiero definir la integral, pero si en vez de f yo tuviera una f de xy. F de xy. Bueno, lo primero que tenía que hacer era una partición. En vez de partir con puntos... ¿Me quería decir algo? ¿No? ¿Alguien levantó la mano? Okay. Partición. En vez de partir con puntos, como estoy en el plano, particionaré con rectas.
Ahí, por ejemplo, particioné con 3 rectas verticales y 3 rectas, bueno, vamos a poner acá, una cuarta ahí. 1, 2, 3, 4. El eje X también lo cuento. Con 4 rectas horizontales. ¿Y qué me quedó? Me quedó una partición, ¿sí? Pero en vez de ser en porciones, en segmentos, porciones de la recta real, ahora mi partición lo que contiene es rectangulitos de lados paralelos a los ejes coordenados. Acá, por ejemplo, este es el número 1, el número 2, 3, 4, 5, 6, este es el 7. Entonces este es el rectángulo partición rectangular número 7, acá. 8, 9, 10, 11, 12, acá hay 4 por 5, 20 rectangulitos. ¿Está? Particiono con rectas. Elijo un punto donde evaluar, lo llamaré X, Y sub I estrella. O más cortito lo puedo llamar P sub I estrella, utilizando la notación de letra mayúscula para punto. ¿Está? En esta partición, ¿qué hago? Evalúo F en ese punto. Y ahora, ¿qué tenía que hacer? Multiplicarlo por la medida, la cantidad de lo que era la longitud de un subintervalo. Pero acá no tengo algo que se mide en metros como acá. Acá se mide en metros cuadrados, es un área. Entonces lo podré obtener como delta de área I, y esto será simplemente base por altura. ¿Está? Y de luego, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que sumar. Sumo desde el primero hasta el último. Y tengo una suma de Riemann en color rosa. Análoga, pero no es la misma. Es análoga a la suma de Riemann de una variable, pero ahora con 2 variables. Y ahora, ¿qué le tengo que hacer? Bueno, esto se puede calcular con a mano, o si son muchos, con alguna calculadora computadora, lo calculás re fácil esto. Pero lo que me va a interesar de esto es el límite. Este límite también lo voy a tomar para n tendiendo a infinito. Y ahora, ¿qué quiero yo lograr? ¿Qué quiero hacer? Quiero que esta expresión, yo voy a tomar este límite haciendo que la medida, como arriba, tienda a 0 de todos y cada uno, ¿sí? Hay varias formas de decirlo. En el libro está como que vos le contás, le calculás la diagonal a todos los rectangulitos. Es una manera de decirlo. Entonces, a esta diagonal la llamo diagonal delta I. Entonces, la mayor de todas las diagonales también quiero que tienda a 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Quiero que todos y cada uno de estos rectangulitos, los delta X, Y, y también los delta I sub I, todos tiendan a 0. ¿Por qué? Porque yo podría, como arriba, podría meter más y más, hacer que n tienda a infinito, pero solo agregando líneas en una parte. Yo no quiero refinar mi cálculo en una parte y en el otro dejarlo tal cual está. Yo quiero que las líneas estén en todos lados. Y en todos lados agregar líneas. Entonces esto lo que quiere decir es, esta grilla que te queda acá tiende a 0 tanto en el delta X como el delta Y de todos y cada uno. Y si esta es continua, entonces sé que este límite existe. Y siempre vale lo mismo, con independencia de dónde evalúes y cómo particiones. ¿En dónde particiones? Y a esto lo llamaré integral doble. Integral doble. ¿De quién? De la función diferencial de área. Y acá tengo un temita. En la primera, la integral definida, que definimos en el capítulo 1, A y B eran suficientes para caracterizar el dominio de integración. Cuando yo digo
este símbolo, ya sé dónde es el dominio de la integral. Esta integral tiene un dominio que es el intervalo cerrado a b, o también lo puedes escribir como los x que cumplen esta desigualdad. Pero acá necesitaremos un poco más de detalle. Acá voy a necesitar contarte de alguna manera dónde integro. ¿Está? Y describir, ponerle acá, meterle acá, dónde integrás, va a requerir un poquito más de detalle, ¿no? Vamos a llamar en general al dominio de integración la región de integración. Región de integración. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo te cuento en qué región yo estoy calculando esta suma de Riemann? ¿Sí? Vamos a ver 3 casos o 4 casos. Entonces, vengan para este lado del pizarrón y hablaremos de regiones en R2. Regiones en R2. ¿Sí? Esta es una habilidad que necesitamos que todos dispongan. ¿Cómo voy de tiempo? Entonces, primer caso, la región más simple de todas. ¿Cuál es la región más simple de todas para describir en R2? Entonces, un rectángulo cuyos lados sean paralelos a los ejes coordenados. ¿Sí? Entonces, esta región se describe con 2 desigualdades cuyos 2 dobles desigualdades, acá hay 4 desigualdades, ¿no? Son 2 dobles desigualdades cuyos límites son 4 números reales fijos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que todo par ordenado XY que cumpla esto está dentro de la región. Y además significa que todo par ordenado que no cumpla estas 4 condiciones no está en la región. Es 1 a 1. Si cumple está, si no cumple no está. ¿Estamos con esto? Es sí o no, binario. O estás o no estás. Entonces, primera idea, rectángulo es lo que dibujé acá. Segundo tipo de situaciones, no es un rectángulo o los lados no son paralelos a los ejes coordenados. Ejemplo, vamos a mirarlo con un ejemplo, región entre y igual x cuadrado e y igual x. ¿Cuál es la región encerrada entre y igual x cuadrado e y igual a x? Hacemos el gráfico. Esto sigue por acá, este es el punto de coordenadas 1, 1. Esto es y igual x. Vemos que entre la gráfica de y igual x cuadrado, la parábola, y la gráfica de y igual x hay una región encerrada y quiero describirla. ¿Sí? La voy a poder describir de 2 maneras. Lo primero que puedo decir es que x, por ejemplo, está entre 0 y 1. Y que y está entre... Bueno, ¿cómo lo describo? Voy a trazar una línea vertical. Y voy a imaginar que estoy viajando a x constante. X igual a constante. Y aumento el y. Aumento el y. Cuando estoy aquí, y vale 0 porque estoy en el eje x. Cuando estoy aquí, y vale x cuadrado porque estoy sobre la parábola. Aumento el y. Por lo tanto, si a mí me interesa la región, la parte de la recta x igual a constante cuyo y que está dentro de la región, he marcado de verde la parte de la recta vertical que está dentro de la región entre la recta y la parábola.
notaré que el y debe ser mayor que x cuadrado. En mi viaje imaginario voy aumentando el y hasta un límite, hasta que salgo de la región en el punto superior donde y vale x. Entonces voy a tomar este par de dobles desigualdades como definición o descripción de la región. ¿Sí? O también podría yo hacer un viaje a y constante. Entonces lo voy a hacer en color rosa. A y constante voy a aumentar la x. Estoy fuera. Acá x vale 0 porque estoy en el eje y. Aumento, hasta que yo en este punto aumento mi x. Pero antes me olvidé de una cosa. Antes digo que y constante deberá estar entre 0 y 1. Ok, ahora sí. Empiezo el viaje a y constante entre 0 y 1. Entro en la región cuando x vale. A partir de ese momento, mi viaje está dentro de la región. Si yo, a partir de que x valga y, lo tengo que aumentar para entrar en la región, x tendrá que ser mayor que y. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Si me equivoco en algo, márquenmelo. Pero claro, aquí se cumple la ecuación de la parábola. Y justo en este punto, si siguiera aumentando x, ya me fui de la región. Acá es el último punto de mi viaje donde yo estoy dentro de la región. Entonces, en este punto se cumple que y vale x cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, despejo x para completar esta parte de la desigualdad y lo despejo de acá. De aquí sé que x vale raíz de y o x vale menos raíz de y. ¿Cuál de las dos deberé utilizar? ¿Cuál? ¿Cuál? Esta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que utilizar esta y no esta? Porque estoy en el primer cuadrante, ¿no? En el primer cuadrante x no puede ser negativo. La raíz es siempre positiva. La raíz solo se aplica a números 0 o positivos y devuelve números 0 o negativos o positivos. Entonces, positivo con un menos negativo. Esto no. Estoy en el primer cuadrante. ¿Está? Ok, entonces no uso esta. Entonces, a estas maneras de describirlo lo llaman tipo 1 o tipo 2. Yo nunca me acuerdo cuál es tipo 1 y cuál es tipo 2. Tampoco me importa. Lo que me importa es que hemos logrado describir una región mediante dos dobles desigualdades parecido a esto, pero, aquí tengo funciones en una de las dos dobles desigualdades. En una de las dos tengo una función de la otra variable. Y esto va a tener consecuencias en nuestro cálculo. En una de las dos tengo funciones de la otra variable. No necesito hacer las dos. Elijo una de las dos, la que mejor me facilite el cálculo. ¿Sí? O elijo esta manera de describir o elijo esta manera de describir. Pero claro, no puedo meter toda esta cantidad de cosas en este símbolo. Entonces lo que hacemos más sencillamente es ponerle un nombre. ¿Sí? Entonces a todo esto le pongo un nombre y lo llamo región D. O de este lado podés poner D, B. D, dos puntos y abrís llave, como quieras llamarlo. Entonces vuelvo acá, ya se lo había puesto aquí, y le pongo D. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que en algún momento, si vos querés calcular esta cosa, o te lo dan o vos tenés que especificar con desigualdades cómo es tu región. ¿Está? Entonces ahora, habilidad fundamental a partir de hoy, describir regiones en R2 mediante desigualdades. ¿Está?
¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a enunciar un teorema que nos va a servir. El teorema de Fubini. Vamos a enunciarlo para el caso de que f de xy sea continua en un dominio de trabajo D. Si tenemos una función que es continua en un dominio que puede ser de este tipo o puede ser de este tipo, y ahora le vamos a agregar otro tipo más, pero que para este necesitamos un plus. Si tengo una f continua en D, voy a poder calcular la integral doble como dos integrales definidas. ¿Sí? En el material hay una justificación, tiene sentido, léanla porque está buena, no la voy a hacer en el pizarrón por una cuestión de tiempo, quiero dejarles trabajar, pero vamos a tomar caso 1, aquí, caso 1. Caso primero es región rectangular, descripta por este tipo de desigualdades. Entonces, esta integral se puede escribir así. D y C van en Y y luego en X. Y este símbolo vamos a llamarlo integrales iteradas o integrales sucesivas, no sé, hay varios nombres. Lo que este símbolo sin corchetes rosas implica es que hay corchetes rosas, no lo vamos a poner, los vamos a dar por sobreentendidos. ¿Y qué significa esto así? Significa que primero vas a calcular la integral interna y luego la externa. La integral interna se calcula análogamente a cómo derivabas derivación parcial. ¿Se acuerdan de las derivadas parciales? ¿Las disfrutaron? Bueno, acá más todavía les ofrecemos. La integral interna considera que y es la variable que varía y que x es un número fijo, como pi, como e, como 2/3, un número fijo. ¿Está? Una vez que realizaste la integral interna y aplicaste Barrow, reemplazarás la i por c y por d y las restás. ¿Te acordás de la regla de Barrow? Ok, ya se fue la i y te queda solo la x. Realizás la integral externa. ¿Está? O también para el mismo caso podés hacer esto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podés calcular al revés. Primero integrar respecto de x, considerando y como fijo, y luego integrar o antiderivar y aplicar Barrow en la más exterior. A esta la llamamos la integral interior, se resuelve primero, y luego la exterior. ¿Está? Pero ¿qué pasa si estás en el caso 2? Vamos a ponerlo así. Esto igual caso segundo. ¿Qué pasa si estás en el caso segundo? Si tenés una descripción de este tipo, te quedará, vamos a poner acá igual, te quedará que primero tenés que integrar una variable y luego la otra si tenés solo esto. Veamos. Los límites de y dependen de x. Por lo tanto, si tengo esto que estoy acá teniendo en la mano, primero deberé integrar respecto de y. Considerando ahí como fijo y evaluarla reemplazando por regla de Barrow
con límites variables. Se me va la y luego de ello antiderivo respecto de x y aplico regla de Barrow ahí. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera esto? Si en vez de hacer esta, yo hiciera esta. También puedo calcularlo por un procedimiento análogo, nada más que como x tiene límites que dependen de y, no se puede integrar antes que y, sino primero. Después de y, sino antes que y. ¿Está? Entonces primero integro respecto de x entre límite inferior y límite superior raíz de y. Considero a y como variable fijo. Antiderivo respecto de x. Regla de Barrow, se me fue x. Aplico ahora sí antiderivada respecto de y entre 0 y 1. Entonces, esto, hagamos un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, de esta. A ver, ejemplo. Sea f de x y igual a x por y cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la integral entre 0 y 1 entre y raíz de y de x y cuadrado diferencial de x diferencial de y. ¿Está? Considero que si x es la variable de integración, y es un número fijo, por lo tanto la primitiva de x y cuadrado es x cuadrado sobre 2 por y cuadrado, que es un número fijo. Aplico regla de Barrow entre y raíz de y me queda raíz de y al cuadrado sobre 2 por y cuadrado menos y cuadrado sobre 2 por y cuadrado. Y ahora tendré que antiderivar respecto de y. ¿Sí? Lo cual es trivial, ¿no? O sea, no lo voy a hacer, ya saben ustedes. Entonces, vamos a terminar, no sé cuánto tiempo llevo hablando. ¿40? Bueno, esto tercero es, ¿qué pasa si una región no es ni así ni así? Ejemplo, podría ser, por ejemplo, una región así. No se puede hacer, no es ni esto ni esto. Pueden verificar que cuando yo hago un viaje por un camino vertical, yo entro, salgo de la región. No lo puedo describir simplemente con dos pares de dobles desigualdades. Vamos entonces a utilizar propiedades de la integral doble. Las propiedades están en el libro, no las voy a poner acá, son aditividad, linealidad, monotonía, acotamiento y teorema de valor medio. ¿Sí? Y también definimos ahí valor promedio. ¿Para qué nos sirve? Voy a tomar solo por ahora la propiedad de aditividad. ¿Qué me dice la propiedad de aditividad? Me dice que si tenés una región dada y la partís en subregiones, por ejemplo, a esta que está acá arriba la voy a rayar de rosa vertical y a esta que está acá abajo la rayo de verde vertical. Puedo entonces calcular la integral sobre toda la región sumando la integral sobre la región primera, la primera porción, y sumarle a eso la misma integral de la misma función sobre la otra región. Entonces, si yo tengo una integral de una función f extendida a una región, la puedo calcular del siguiente modo. ¿Van a hacer? Dale, entonces, ¿qué condición tiene que pasar? Tiene que pasar lo siguiente, que D1 unión D2 sea D. Pero no es suficiente esto porque podríamos solapar
No es una verdadera partición si solamente se cumple esto. Además, lo que le voy a pedir es que D1 intersección D2 no tenga área. ¿Qué quiere decir no tenga área? Quiere decir que a lo sumo la intersección es una línea, una curva o un punto que no tienen área. No cuento dos veces, en una verdadera partición no cuenta dos veces una misma región. ¿Está? No se solapan, sino que están pegaditas sin solaparse. ¿Está? Las dos partes. Bueno, paro acá. ¿Qué hemos visto hoy? Una definición de integral doble. ¿Sí? Una manera de calcularla y la habilidad importante de describir regiones planas mediante desigualdades o, si es muy complicada, partirla en pedazos. ¿Sí? Es como cuando se te parte un plato, ¿sí? No puede ocurrir que una porción del plato original, un punto, esté en dos lados, dos partes al mismo tiempo. Por eso es una partición. Me partió el plato en la cabeza, dice. No, eso no. Se me cayó el plato y se me partió en pedazos. Eso es una partición, ¿está? Partición, ¿no? ¿Está? Entonces, la puedo partir en pedazos y considerar ahí el cálculo en regiones más simples. Bueno, paramos acá.